Conmigo a Jeremías capítulo 29. Vamos a leer el versículo 13 de Jeremías 29. Jeremías 29:13 dice la palabra del Señor así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiero decirles que, el domingo hablábamos sobre lo que dice el segundo libro de Crónicas 7:14, y ahí habla de dos cosas. Habla de orar, pero también habla de buscar el rostro. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Y eso, hermanos, me hizo pensar en el hecho de que buscar a Dios es mucho más que pensar en Él. O asistir a la iglesia, o pedirle al Señor ayuda cuando tenemos alguna necesidad. Es decir, que buscar a Dios es una decisión consciente de acercarnos a Él, y cuando nos acercamos a Él, lo conocemos, lo escuchamos, y Él orienta nuestra vida hacia la voluntad de Él. Y hay algo que de alguna manera es bastante preocupante, y es que nosotros tengamos una relación superficial con Dios. Todos sabemos que tener una relación superficial con Él tiene que ver con solo tener conocimiento acerca de Dios, pero no conocerlo directamente. Y si en alguna ocasión usted ha escuchado esto, pero yo recuerdo que la mayor amenaza de mi mamá cuando estábamos en casa era: me vas a conocer, ya me vas a conocer. Y eso era como decir: ya vas a saber el lado que no has visto todavía. Vos conocés el lado amable, el lado cariñoso, pero seguime provocando y ya me vas a conocer. Y considero que a través del texto quiero que podamos responder qué implica bíblicamente el que nosotros podamos buscar a Dios. No que Dios se haya perdido, sino que buscar a Dios tiene que ver con el deseo de conocerlo. No solamente de recibir algo de Él, sino conocerlo a Él, no desde la forma o de la manera informativa, que Dios es un Dios grande, que Dios es un Dios fuerte, que Dios es un Dios todopoderoso, sino el hecho de que nosotros podamos experimentar la grandeza,
que nosotros podamos experimentar lo que realmente es Dios en nosotros. Y por eso es que David expresa en el Salmo 27:8: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. Note que buscar su mano es interesante, porque lo que Él pueda darnos a nosotros, pero buscar su rostro es interesante por quién es Él para nosotros. Y pudiéramos decir el hecho de que tener una relación con Dios solo por lo que Él nos da. Yo les pregunto, ¿qué pasaría cuando Él no nos dé algo? Conozco de personas que están resentidas con Dios porque le pidieron que sanara a un ser querido, porque le pidieron que hiciera algo a favor de ellos, y no fue la voluntad de Dios hacerlo de esa manera. Pero cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios, lo primero que Él nos revela a nosotros es su voluntad. Y ante esto, ¿cómo podemos responder nosotros? Si lo conocemos, conocemos su voluntad y la aceptamos. Y eso es lo glorioso de poder conocer a un Dios que es capaz de revelarnos la voluntad de Él, y que nosotros podamos conocerla, que nosotros podamos aceptarla, que nosotros podamos vivir de acuerdo a esa voluntad. Porque conocer o buscar a Dios implica acercarnos a Él de una manera intencional. Y por eso es que Santiago capítulo 4 versículo 8, Él dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. ¿Qué significa? Que la búsqueda requiere intención. Y cuando hablamos que la búsqueda requiere intención, hay tres elementos que hemos estado mencionando durante estas semanas, que es la oración, que es la palabra, que es la adoración. Y hoy le podemos agregar un cuarto elemento, y es el ayuno. Y esos momentos en los que nosotros apartamos para darle a Dios la atención que Él se merece. Y aquí es donde radica, hermanos, el mayor problema del ser humano, y por qué no decirlo del creyente, que tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para Dios. Y buscarlo requiere intencionalidad. Que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, este tiempo yo quiero conocer tu voluntad para mi vida. Señor, yo quiero que tú te puedas revelar a mí. Quiero conocer tu voluntad, quiero escuchar tu voz, quiero que tú puedas orientarme hacia el propósito, hacia el plan que tú tienes para mí, para mi familia. Porque volver nuestro corazón hacia Él, eso es buscar a Dios. Cuando nosotros volvemos nuestro corazón a Él. Y Isaías 55, 6 y 7 une esta búsqueda con el arrepentimiento, porque dice Isaías 55, 6:
buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en cuanto Él está cercano. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Entonces, cuando pensamos en volver nuestro corazón hacia Él, eso implica que nosotros debemos de buscar a Dios. Y esto no consiste solamente en sentir su presencia, sino también en poder permitir que su presencia cambie nuestra manera de vivir, cambie nuestra manera de ser delante de Él, delante de los demás. Y es importante el que podamos entender que buscar a Dios, como nos lo enseña el versículo 13 de Jeremías 29, buscad, me buscaréis y me hallaréis. Hermanos, nosotros en este tiempo necesitamos ser bien intencionales para poder ver a Dios obrar en nosotros. Y esto significa que buscar a Dios debemos convertirlo en nuestra prioridad. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. Entonces, quizás hay muchas experiencias que nosotros no las hemos vivido, o quizás las vivimos en algún momento de nuestra vida espiritual, pero que por alguna razón las descuidamos. Y eso nos ha alejado, eso nos ha hecho a veces hasta duros de corazón para poder experimentar las manifestaciones, para poder manifestar la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Yo no sé si usted, hermanos, está conforme con el estilo de vida espiritual que usted tiene. Yo no sé si usted de repente hace un análisis en su vida espiritual y usted dice, realmente yo necesito pasar más tiempo con Dios. Yo necesito pasar más tiempo con la palabra. Y que esos tiempos con Dios me lleven a experimentar algo sobrenatural en mi vida. Que esos tiempos me lleven a experimentar algo que yo lo sentía antes. Algo que yo lo he perdido. O si usted nunca ha experimentado algo sobrenatural en su vida, que usted pueda decir, Señor, lo que yo escucho, lo que yo he visto, yo lo quisiera experimentar, yo lo quisiera vivir. Vivimos momentos bastante difíciles, donde si lo vemos desde la óptica espiritual, la iglesia, hermanos, se ha acomodado. Fíjense que en junio estaba hablando con el fundador de Castillo del Rey, el misionero Donald Triplett, y él
prácticamente él es parte por ser uno de los pioneros y él me contaba de que él es la tercera generación de misioneros en el país, porque primero vino el abuelo, luego vino el papá, luego vino él y ahora recientemente ya le pasó el legado a su hija. Es decir, que ya el próximo año sería la cuarta generación. Y me decía algo que de alguna manera yo siempre lo he considerado así, pero me decía, no entiendo por qué vamos a celebrar algo, porque debo de mencionarles que el próximo año, en marzo del próximo año, se van a celebrar 100 años de presencia de las asambleas de Dios en El Salvador. Pero algo que sucedió bajo la cobertura o bajo la dimensión del Espíritu Santo en las lomas de San Marcelino, algo que sucedió bajo el control del Espíritu Santo y se esparció por toda nuestra patria, como dice el canto, pero que ha habido un descuido. Ha habido un descuido de la iglesia con el Espíritu Santo. Y es que lo que nos va a llevar a buscar la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Lo que nos va a llevar a nosotros a experimentar algo sobrenatural en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Porque lo que llevó a hombres y a mujeres de Dios en el tiempo bíblico fue el Espíritu Santo quien nos movió a buscar lo sobrenatural. Lo que llevó a estos misioneros a trascender de generación en generación fue el Espíritu Santo. Pero hay algo que no, y quiero decírselo con toda honestidad, hay algo que no está haciendo clic en la iglesia. Y hermano, le estoy hablando, cuando le hablo de la iglesia, y lo repito para que no lo tomemos así como demasiado personal, aunque sí deberíamos tomarlo personalmente. La iglesia en general, la iglesia de Cristo. Pero no podemos normalizar que una iglesia no busque el rostro del Señor. Sé que hay cansancio, sé que hay desánimo por muchas circunstancias, sé que hay problemas, sé que hay dificultades de toda índole, pero eso no nos puede detener a nosotros para buscar al Señor de una manera intencional y que Él se convierta en prioridad en nuestras vidas. Y la palabra clave es primeramente. Es decir, que buscar a Dios significa que Él deja de ocupar un espacio más en nuestra agenda y comienza a ocupar el primer lugar. Eso es buscar a Dios. Que buscar a Dios no es una opción. Yo le decía, hermanos, le voy a decir algo. Yo le decía a usted que si algo enfatizamos nosotros es que nos congreguemos los pocos días que tenemos para congregarnos. Y le voy a decir por qué. ¿Me creerá usted que vamos a 10 días
Y yo he estado enviando un tema, un videíto de 2 hasta 3 minutos. Y le preguntaba yo a alguien que estaba viendo los videos. Y qué bueno, porque fue sincero. Y me dijo, 1 he visto. Y yo le dije, ¿y que acaso no le interesa? ¿Cómo no? O sea, pero ¿cómo no? Me interesa, pero he visto 1. Y ya vamos por el día 11. O sea, ahora entiende usted por qué. ¿Por qué muchas veces nosotros enfatizamos en que, hermanos, cada vez que usted tenga oportunidad, congréguese? Porque el único contacto, y gloria a Dios, porque yo sé que hay gente que ora en su casa, pero también sé que hay gente que no ora en su casa. Y gloria a Dios por lo que lo hacen. Mire, pídale a alguien, pídale al Señor que así como usted lo busca, dígale, Señor, así los demás de la iglesia lo busquen. Hay gente que no lee la Biblia en su casa. Y sabe de remate, ni aquí la lee. ¿Por qué? Es como que vayamos a un lugar. ¿Quién ha ido a un lugar de comida solo a ver la comida, hermano? Nadie. Y usted aquí la anda cargando y no come. Hermanos, hoy más que nunca, nosotros debemos de perseverar hasta conocerlo. No en conocimiento, insisto. Conocer a un Dios como el proveedor. Conocer a Dios como el sanador. Conocer a Dios como amor. Pero también conocer a Dios como el fuego consumidor. Nosotros teníamos unos amiguitos que quizás allá por donde está la plaza ellos escuchaban el ruido, ya conocían el ruido del camión del papá. Y a veces jugando podríamos estar, pero ellos, porque ahí había como un túmulo y siempre el carro tenía que hacer algún ruido y siempre es que lo identificaban. Y sabe que una vez que ellos escuchaban ese ruido, de donde estaban, ellos salían corriendo a lavarse las manos, a lavarse los pies, si andaban sucia la camisa, a cambiársela. Y nosotros veíamos ese patrón, o sea, y ellos debían de estar, cuando el papá llegaba, debían de estar sentados. Y nosotros empezamos a observar ese patrón. Y empezamos a preguntarle, mira, ¿y por qué hacen eso cada vez que el papá viene? Es que si él nos halla sucios, nos castiga. Y yo le digo, pero entonces, eso lo haces por miedo. Sí, me dijo, si usted no sabe lo que duele el cincho. Entonces, y le dice, pero lo haces por miedo. Porque si tú lo hicieras porque tú quieres agradar a tu papá, todo el tiempo anduvieras limpio. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Y muchos de nosotros
por miedo. No. Hay una diferencia entre tener miedo y agradar. Y cuando nosotros lo conocemos, no hay razón por qué salir espantado a ver qué. No, porque como lo conocemos, sabemos cómo tenemos que estar, cómo tenemos que vivir. Entonces debemos perseverar hasta conocerlo. La búsqueda tiene intensidad y constancia. Dice en primer libro de Crónicas 16:11, dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro. Si gusta, búsquelo para que se nos quede ahí. Primer libro de Crónicas 16:11. Me gusta ese pasaje porque no está hablando de algo que lo hacemos ahorita, ya lo hallamos. No. Dice: buscad a Jehová y su poder. ¿Y qué dice? Buscad su rostro. ¿Cuánto, hermano? Entonces, mañana hay que venir a buscarlo. Me gusta esto que dice el libro de los Hechos, que todos los días, es que no debe de haber un día. Quiero decirles algo, iglesia, nuestra vida espiritual depende de buscar a Dios. Es que no hay otra manera. Mire, se recuerda que, y lo repito por aquellos que no lo han oído, pero se recuerda que en cierta ocasión yo le decía que yo solamente he encontrado a 2 personas sinceras en este mundo. La primera, llegué un día a su casa y le digo yo: mira, ¿y por qué es que no he ido a la iglesia? ¿Y sabe qué me dijo? Es que no tengo ganas de ir. Mire, hermano, uno está tan acostumbrado a que la gente le eche carreta que cuando le dicen la verdad, uno se queda frío. Porque, o sea, la gente se acostumbró a excusarse y todos los días dice una excusa diferente. Y uno se acostumbra que cuando se encuentra a alguien que le dice: es que no quise ir. Mire, cuando yo escuché esa frase, yo empecé a llamar a todos los ángeles del cielo y le dije que me dieran sabiduría para cómo decirle a una persona que me dice tan fríamente: es que no quiero ir. Mire, no me pregunte qué pasó, cómo lo hice, qué hice. Lo que sí yo le puedo asegurar que no habían pasado 10 minutos cuando esa persona estaba quebrantada y estábamos de rodillas pidiéndole al Señor que le devolviera el gozo de la salvación. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Llegar delante de Dios y decirle: Dios, yo no tengo ganas de orar. Usted no sabe cuántas veces yo le he dicho a Dios que no quiero estar con Él. Usted no tiene idea de cuántas veces. Y la otra persona que me dijo: he pensado hasta echarle las culpas a usted. Y empezó, pero mire, me dijo,
todavía el Señor me reprende. Porque yo le pudiera decir a usted, ¿por qué he dejado de hacer esto? ¿Por qué he dejado de hacer? Pero un día, mientras yo preparaba el discurso, cuando usted me preguntara, el Espíritu Santo me dijo: cuando te pregunten, ten el valor de decir que te sientes lejos, que te sientes de esta manera, porque has dejado de buscarme, porque has dejado de orar, porque has dejado de leer la Biblia, porque has dejado de congregarte, porque y empezó y me dijo, pudiera mencionarle tantas excusas, pero se lo voy a resumir así: he sido un débil y he dejado de hacer esto, de hacer lo otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo continuamente. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual depende de buscar el rostro del Señor. Las cosas externas, hermanos, nos van a alejar. Yo mismo puedo ser el motivo para que usted se desanime. Pero mire una cosa, usted también puede ser el motivo para que yo me desanime. Pero si yo sigo buscando el rostro del Señor, yo me voy a mantener fuerte. Y si usted sigue buscando el rostro del Señor, también se va a sentir fuerte. Y vamos a tener el valor de decir, no nos caemos mal, pero como el gozo del Señor es mi fortaleza, estoy aquí, sigo de pie, aunque nos caigamos mal. ¿Cómo no? Si se puede, si a mí un par de ustedes me caen mal. No, broma. Mire, a veces nos sentimos flacos espiritualmente y eso gana ventaja en nuestras vidas. Pero si usted y yo seguimos buscando el rostro del Señor, eso es lo que va a sostener nuestra vida espiritual. ¿Usted cree que Pablo no tuvo debilidades? Pero él dijo estas palabras: nadie me va a poder separar del amor de Cristo. Ni enfermedad, ni escasez, ni peligro, ni espada, ni lo otro, ni el pastor, nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene? Buscad continuamente, buscad a Jehová y su poder. Es que es el poder de Dios que nos va a sostener. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Buscarlo continuamente. Debemos buscarlo continuamente. Que el Señor nos ayude para que no dejemos de buscar al Señor hasta encontrarlo, hasta mantenernos firmes sin fluctuar, como es digno de nuestra vocación.